Ya dije que no hice nada, gritó Emiliano, con la voz temblorosa pero firme. Frente a él, un guardia de seguridad, alto, ancho, y con el uniforme desaliñado, sostenía la radio con una mano y con la otra le señalaba la salida del recinto. Aquí no se cuelan niños. Si no traes tu pase, te vas. Era la entrada a un evento automovilístico local en Guadalajara, una exhibición abierta de pilotos juveniles. Emiliano había ido solo. Llevaba semanas esperando ese día, pero no tenía entrada. Solo quería mirar desde las gradas gratuitas y soñar un rato. Nada más. Varios curiosos se agolpaban alrededor. Algunos grababan, otros susurraban. Dicen que es sobrino de Checo Pérez, dijo un hombre, levantando su celular. ¿Neta? Pues así se nota que los ricos creen que pueden entrar a donde sea, murmuró una señora. Emiliano agachó la mirada. Sentía que algo dentro de él se rompía. No estoy colándome. Solo quería ver las prácticas. Eso dices tú, replicó el guardia. Pero no tengo tiempo para tus cuentos. No traes pulsera. No puedes estar aquí. Uno de los organizadores del evento se acercó por el ruido, pero no intervino. Solo miró, dudó y se alejó. Nadie hacía nada. Nadie lo defendía. El guardia no lo empujó, pero lo escoltó con firmeza fuera del recinto. Emiliano caminó rápido, con la mirada clavada en el suelo. Sintió las miradas, los murmullos, las risas. Sabía que lo estaban grabando. Sabía que ese video iba a circular. Y lo sabía porque no era la primera vez. Lo que no sabía es que esa noche, el video se volvería viral. El título: Sobrino de Checo Pérez es expulsado de evento por intentar colarse. Cuando Sergio Checo Pérez recibió el mensaje de su hermana con el video, ya llevaba varias horas en línea. No dijo nada. Lo reprodujo 1, 2, 3 veces. En todas, sintió el mismo nudo en el estómago. Conocía bien a Emiliano. Sabía que era callado, terco, pero justo. No era un niño que se aprovechara de su apellido. Al contrario, le costaba mencionarlo. Checo estaba en su casa, en su oficina. Afuera sus hijos jugaban con carritos de carreras en miniatura. Pero él no podía sacarse la escena de la cabeza. Emiliano siendo humillado sin razón. No por lo que había hecho, sino por lo que no había dicho. Checo respiró profundo y abrió el celular. Buscó el número de su hermana. ¿Dónde está Emiliano ahora? Esa noche, Emiliano estaba en su cuarto. No bajó a cenar. No dijo nada. Solo miraba al techo. Había tenido ganas de gritar. De decir que sí, que era sobrino de Checo Pérez. De mostrar las fotos que tenía con él. Pero algo lo detuvo. Quizás orgullo. Quizás rabia. Quizás la dignidad de alguien que quiere ser reconocido por lo que vale, no por a quien conoce. Checo llegó sin previo aviso. Tocó la puerta. Emiliano no abrió. Soy yo, Emi. Solo quiero hablar, dijo con voz baja. Pasaron varios segundos antes de que la puerta se entreabriera. Los ojos de Emiliano estaban rojos. ¿Vienes a regañarme? No. Vengo a escucharte. Esa misma noche, Checo apagó su celular. No subió nada. No dio declaraciones. Solo miró a su sobrino y pensó: ¿qué clase de campeón soy si no soy capaz de frenar cuando alguien que amo está siendo atropellado por la injusticia? Checo cerró la puerta del cuarto y se sentó en el suelo, junto a la cama. No dijo nada al principio. Solo dejó que el silencio bajara la guardia. Emiliano se sentó también, con las piernas cruzadas, sin mirarlo directamente. No hice nada, tío. Solo estaba viendo las prácticas desde la reja. Lo sé. Vi el video. Checo apretó los labios. No era rabia lo que sentía. Era impotencia. ¿Por qué no dijiste quién eras? Emiliano levantó la vista por primera vez. Porque no quiero que me respeten por eso. Quiero que me respeten por mí. Las palabras le dolieron a Checo. No porque fueran duras, sino porque eran demasiado conocidas. Porque él, años atrás, había sentido exactamente lo mismo. Tú sabes cuántas veces me sacaron de los boxes cuando era niño, dijo Checo con una media sonrisa. Creían que solo estorbaba, que los sueños eran para otros. ¿Y qué hiciste? Me quedé. Miré. Esperé. Y cuando pude, aceleré. Emiliano lo escuchaba con atención. Pero tú tenías a tu papá contigo. Él siempre te apoyó. Checo asintió. Sí. Sin él no estaría aquí.
Por eso estoy aquí contigo. Porque a veces lo único que un piloto necesita es que alguien no lo deje rendirse. Al día siguiente el video ya estaba en todos lados. Opiniones divididas, comentarios hirientes, rumores. Checo, fiel a su estilo, no había publicado nada, pero ya había hecho 2 llamadas. Una al organizador del evento, otra al recinto. Nadie lo había reconocido en el momento, pero ahora todos querían hablar con él. Disculparse, dar explicaciones. No vine a reclamar nada, dijo Checo por teléfono. Solo quiero entender qué pasó y hablar con el guardia. Silencio. ¿Con el guardia? ¿Estás seguro? Sí. Quiero escuchar su versión. Horas después, Checo entraba por una puerta lateral al recinto, sin cámaras, sin escolta. Solo llevaba una gorra baja y su determinación lo acompañaba un empleado del lugar. Nervioso, él está esperando en la oficina de seguridad. Pero, señor Pérez, el guardia no sabía que se trataba de su sobrino. No fue personal. No se trata de eso. Yo tampoco quiero que lo traten distinto por ser mi sobrino. Solo quiero saber por qué lo trataron así. Siendo un niño, la puerta se abrió. Adentro, el guardia de seguridad estaba sentado, con los brazos cruzados y la mirada baja. Cuando Checo entró, se levantó de golpe. Señor Pérez, lo siento, no sabía. No importa mi nombre, interrumpió Checo. Con calma. No estoy aquí por eso. Estoy aquí por Emiliano. Quiero entender qué vio usted. ¿Qué pensó? El hombre tragó saliva. Tenía ojeras profundas y la camisa del uniforme estaba arrugada. Vi a un muchacho acercarse por la zona de paddock. No traía pulsera. Me dijeron que estaban entrando sin permiso algunos jóvenes y actué rápido. ¿Rápido? ¿O sin preguntar? Dijo Checo sin elevar la voz. El hombre dudó. No quise humillarlo, se lo juro. Solo me sentí presionado. Checo lo observó un momento. ¿Presionado por qué? Porque estoy en la cuerda floja, señor. Porque tengo 2 hijos. Porque me recortaron turnos y tengo que cubrir dobles jornadas para poder llegar. Porque no puedo fallar. Un silencio denso se adueñó de la sala. El empleado del recinto miró a un costado. Checo se quedó inmóvil. El guardia bajó la cabeza. Estoy cansado, señor Pérez. No fue personal. Solo exploté. Checo inspiró profundo. No veía a un villano. Veía a un hombre al borde del colapso. Y se recordó a sí mismo, en Europa, durmiendo en sofás ajenos, agotado, sin saber si algún día lo lograría. No tienes idea de cuántas veces estuve a punto de tirar la toalla, dijo Checo, con voz serena. Pero si alguien me hubiera humillado así cuando era un niño, tal vez no estaría aquí. El guardia no respondió. Solo lo miró con los ojos vidriosos. Checo se puso de pie. No vengo a castigarte, pero quiero que entiendas que no se trata de quién sea Emiliano. Se trata de que era un niño. Y tú, como padre, deberías saber lo que eso significa. Checo se dirigía a la puerta cuando el guardia dijo, casi en un susurro, no sé cómo arreglar esto. Checo se detuvo. Yo sí. Pero no es conmigo con quien tienes que hablar. Es con él. Emiliano estaba en casa cuando recibió la noticia. El guardia quiere hablar contigo, le dijo su mamá, con el celular aún en la mano. Checo organizó una reunión. Dice que no quiere obligarte, pero que cree que vale la pena. El chico dudó. No por miedo, por rabia. ¿Y para qué? ¿Para que me diga que no fue personal? ¿Que solo hacía su trabajo? Para que puedas decir lo que sentiste. Para que lo escuche, para que lo entienda, dijo su madre. A veces, decir las cosas en voz alta cambia más de lo que crees. La reunión fue en una pequeña sala del recinto al día siguiente. Sin prensa, sin redes. Solo 3 personas. Emiliano, el guardia y Checo. Checo no habló. Se quedó de pie, junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mirada firme. Emi, si no quieres hablar, está bien, le dijo al entrar. Pero si quieres que te escuche, él está aquí. El guardia se veía distinto. No era el mismo que lo había sacado a empujones. Su postura era otra, más rota. Hola, Emiliano dijo con la voz rasposa. Gracias por venir. Emiliano lo miró. Sintió que se le revolvía algo en el pecho. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin rodeos. No me preguntaste nada, solo me echaste. El guardia bajó la cabeza, porque supuse, porque estaba harto,
porque me ganó el cansancio. No fue justo. Lo sé. Emiliano apretó los puños. ¿Sabes lo que se siente que te traten como si fueras basura delante de todos? ¿Como si no valieras nada? Sí, respondió el hombre. Lo sé mejor de lo que imaginas. Hubo un silencio. Uno incómodo, largo pero necesario. Cuando era niño, continuó el guardia, me sacaron de una cancha por jugar con unos tenis rotos. Me dijeron que así no podía estar ahí. Me lo creí. Y quizá, desde entonces, aprendí a sacar del camino a los que yo creía que no encajaban. Emiliano frunció el ceño. Esa confesión no lo calmó, pero algo dentro de él cambió. Yo no quiero que me dejen entrar por ser el sobrino de Checo Pérez. Quiero ganarme mi lugar, pero tampoco quiero que me saquen como si fuera invisible. El guardia asintió. Te fallé. Sí, respondió Emiliano, y me arrepiento. Checo no intervino, solo miraba, pero por dentro algo en él se removía. El orgullo, la rabia, la memoria. Recordó cuando un patrocinador le cerró la puerta por no tener la imagen adecuada. Recordó cuando se burlaban de su acento mexicano en las entrevistas. Recordó cuando no tenía uniforme propio y usaba el que le prestaban. No todos los golpes dejan cicatrices en el cuerpo. Algunos se quedan en el alma. Quiero darte algo, dijo el guardia, sacando un papel doblado del bolsillo. Es una entrada para la final del campeonato juvenil. La pagué yo. Emiliano lo miró, sorprendido. No necesito que me regales nada. No es un regalo, dijo el hombre. Es mi forma de pedirte perdón. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo empezar distinto. Checo dio un paso adelante. Perdonar no significa olvidar. Significa no dejar que lo que pasó te detenga. Emiliano miró a su tío. Luego al guardia. Tomó el papel. Gracias. No sonrió. No estrechó la mano, pero aceptó. Y a veces, eso es suficiente. Más tarde, ya en el coche, Emiliano rompió el silencio. ¿Tú alguna vez perdonaste a alguien que te humilló? Checo tardó en responder. Sí, pero no para que ellos durmieran tranquilos. Lo hice para dormir yo. El coche avanzó por las calles de Guadalajara. Un semáforo en rojo los obligó a frenar. ¿Tú crees que puedo llegar a ser piloto?, preguntó Emiliano casi en un susurro. Checo lo miró. Sí, pero primero tienes que aprender a frenar antes de que sea demasiado tarde. Emiliano sonrió por primera vez en días. ¿Eso fue una metáfora? Fue una enseñanza, dijo Checo, arrancando el coche, de un piloto que tardó años en entenderla. Esa misma noche, Checo no pudo dormir. Tenía compromisos al día siguiente, entrevistas, entrenamientos, llamadas pendientes. Pero todo eso se volvió ruido de fondo. Lo único que escuchaba era la voz de Emiliano. Quiero que me respeten por mí. Le dolió, porque era la misma frase que él se había repetido 1000 veces en silencio mientras viajaba solo a Inglaterra a los 15 años, dejando atrás a su familia, su país, su idioma, su cultura. En Europa, no sabían nada de él. No sabían lo que había sacrificado. Solo veían a un chico mexicano con hambre de destacar, y muchas veces eso no bastaba. A la mañana siguiente, mientras se preparaba un café, Checo encendió su laptop. Abrió una carpeta con viejas fotos. Una imagen de su primer coche de carreras, oxidado y parchado. Un trofeo de segundo lugar con su nombre mal escrito. Una postal de su papá que le decía: no corras para ganar, corre para mostrar quién eres. Checo suspiró. Ya no era ese chico. Ahora tenía fama, equipo, contratos, pero algo de aquella lucha seguía vivo en él. Y comprendió que no podía dejar que Emiliano enfrentara esa batalla solo. No cuando él podía ser el muro que lo protegiera. No cuando él sabía lo que era ser derribado antes de arrancar. Esa tarde llamó a su manager. Quiero crear un programa, dijo, sin rodeos. Una iniciativa que ayude a chicos como Emiliano. Jóvenes con talento, pero sin recursos ni conexiones. ¿Una fundación? No. Algo más práctico. Becas para que entrenen. Acceso a eventos. Mentores. Pero sin cámaras. Sin titulares. Silencio al otro lado de la línea. ¿Y cómo lo presentarías? No lo presentaría. No quiero que sea sobre mí. Quiero que sea sobre ellos. Mientras tanto, Emiliano entrenaba solo en un estacionamiento vacío. Había descargado una app de simulación de karts en su celular y marcaba vueltas imaginarias en la pista. No tengo un coche, se decía, pero tengo tiempo.
y lo voy a usar. Grabó un video con el celular apoyado en una mochila. Habló mirando a la cámara. No me importa si nunca corro en Fórmula 1. Solo quiero ser mejor cada día. Y lo subió sin etiquetas, sin nombres. No decía quién era su tío. No pedía nada. Solo mostraba lo que era. Un joven con sueños grandes y dignidad intacta. Días después, Checo vio ese video por casualidad. No decía sobrino de Checo Pérez. No tenía millones de vistas, pero lo conmovió más que cualquier carrera. Llamó a su manager otra vez. Ya sé cómo se va a llamar el programa. ¿Cómo? Punto de frenado. Silencio. Como en la pista, como en la vida. Porque a veces, lo más valiente no es acelerar, sino frenar a tiempo. Una semana después, Emiliano recibió una carta sin remitente. Era un sobre blanco, sencillo. Dentro, había una hoja con pocas palabras. Has sido seleccionado para participar en un nuevo programa de desarrollo de pilotos. No por a quien conoces, sino por lo que demostraste. Abajo, una sola firma. Punto de frenado. Esa noche, Emiliano se quedó en silencio largo rato. No sabía de dónde venía esa carta, pero en el fondo, sí lo sabía. Y por primera vez en semanas, sintió que su valor estaba siendo visto, no por su apellido, sino por su alma. Si alguna vez sentiste que nadie veía lo que llevas dentro, comparte esta historia. Nunca sabes a quién puedes inspirar. Emiliano llegó al centro de entrenamiento con nervios en las manos. El lugar no era lujoso, ni tenía grandes patrocinadores, pero sí algo diferente. Un ambiente donde todos los chicos compartían lo mismo. Ganas de aprender, hambre de superación y la esperanza de que por fin alguien los tomaba en serio. Había chicos de pueblos cercanos, de barrios complicados, algunos que llegaban en transporte público cargando sus cascos a pie. Nadie preguntaba apellidos. Nadie hablaba de redes sociales. Solo se hablaba de líneas de carrera, de trazos, de frenadas, de sueños. A Emiliano lo asignaron con un entrenador de voz ronca y paciencia infinita. Se llamaba Matías. Un expiloto que nunca llegó a la Fórmula 1, pero que entendía mejor que nadie lo que era pelear contra el olvido. ¿Qué esperas lograr aquí?, le preguntó en su primer día. Aprender a frenar en el momento justo, dijo Emiliano con una sonrisa tímida. Matías levantó las cejas, sorprendido. Buena respuesta. Esa es la diferencia entre correr y durar. En otra ciudad, Checo seguía su temporada. Volaba, entrenaba, corría, pero siempre encontraba un hueco para revisar los informes del programa. Recibía videos, avances, historias, algunas alegres, otras duras, pero todas reales. Una noche, después de una carrera especialmente dura, revisó el reporte de Emiliano. Matías había escrito solo una frase: no corre para demostrar, corre para entender. Checo cerró el archivo y sonrió. Ese chico estaba aprendiendo algo que a él le había tomado años entender: que la pista no es un lugar para gritar quién eres, es un lugar para descubrirlo. Semanas después, Matías organizó una práctica especial. Cada chico tendría que invitar a alguien importante en su vida a verlo entrenar. No es una carrera, no hay trofeos, dijo, pero sí hay algo que vale más: que alguien que te quiere vea en qué te estás convirtiendo. Emiliano dudó. No quería que su familia sintiera que les pedía aprobación. Pero esa noche envió un mensaje: tío, si estás libre el sábado, me gustaría que vinieras. Checo llegó sin que nadie lo anunciara. Se sentó al fondo, con gafas oscuras y gorra. Nadie lo reconoció, nadie lo molestó. Solo miró, y lo que vio fue a Emiliano girando con precisión, no como quien busca atención, sino como quien se respeta a sí mismo. Al terminar la práctica, Matías se acercó a Checo. Sabía que eras tú. Checo sonrió. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque tú tampoco querías hacerlo. Y eso te honra. Ambos miraron a Emiliano a lo lejos. Va bien, dijo Matías. Sí, respondió Checo. Pero aún no sabe todo lo que lleva dentro. Esa noche, Checo y Emiliano cenaron juntos por primera vez en semanas. No hablaron de carreras. Hablaron de la vida, de cómo duele el silencio, de cómo cuesta decir, necesito ayuda, de cómo a veces nos ponemos una coraza para que no vean lo frágil que somos. ¿Tú alguna vez te sentiste que no eras suficiente?, preguntó Emiliano. Checo bajó la mirada. Todo el tiempo.
incluso ahora, solo que aprendí a no dejar que esa voz me frene. Emiliano asintió. Yo aún la escucho. Está bien. Pero ahora tienes gente que te ayuda a bajarle el volumen. Antes de irse, Checo le dejó un sobre la mesa. No lo abras hasta que estés solo. Esa noche, Emiliano lo abrió. Dentro había una carta manuscrita. Querido Emi, cuando era niño, nadie me dijo que llorar también era parte del camino. Me habría gustado que alguien me dijera que no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo descubrí tarde, pero aún a tiempo. Tú estás a tiempo. Y si alguna vez dudas de ti, recuerda esto. No necesitas que el mundo crea en ti. Solo necesitas que tú lo hagas primero. Firmado, Sergio. No decía Checo, decía Sergio. Porque el campeón, esa noche, no le hablaba desde el podio, le hablaba desde el alma. Pasaron los meses y algo cambió en Emiliano. Ya no entrenaba solo para ganar. Entrenaba para descubrir hasta dónde podía llegar cuando lo hacía con el corazón tranquilo. Se levantaba temprano sin que lo despertaran. Ayudaba en casa sin que se lo pidieran. Y, lo más importante, ya no hablaba de llegar a la Fórmula 1. Hablaba de ser digno del volante que tuviera entre las manos. Matías lo notó. Estás empezando a correr con la cabeza, no solo con las ganas. ¿Eso es bueno? Eso es necesario. Porque los grandes no solo pisan el acelerador, saben cuándo frenar, cuándo pensar, cuándo esperar. Un sábado por la mañana, en una práctica abierta, un chico nuevo se sumó al grupo. Se llamaba Joel. Tenía 13 años, venía de un barrio complicado y no sabía nada de motores. Solo sabía que le gustaban los coches. Los demás lo miraban con desconfianza. Era más callado, más torpe, más lento. Pero Emiliano fue el único que se le acercó. Primera vez, Joel asintió. No te preocupes. Todos empezamos sin saber. Lo importante es que no te vayas sin intentarlo. Joel se convirtió en su sombra. Lo observaba, lo imitaba, lo admiraba. Y Emiliano, sin darse cuenta, estaba haciendo por él lo que Checo había hecho por él tiempo atrás. Esa noche, Checo recibió un mensaje de Matías con una foto. Era Emiliano ajustando el casco de Joel como un hermano mayor. Abajo, un mensaje. Ahora él está enseñando a frenar por otros. Checo no respondió, solo miró la foto durante largo rato y sonrió. En otro rincón de la ciudad, el guardia que un día había expulsado a Emiliano caminaba rumbo a una oficina de empleo. Había renunciado semanas atrás. No porque lo echaran, porque algo en su interior le dijo que no podía seguir tratando gente con la amargura que cargaba. Había empezado terapia en una fundación local, y por primera vez en mucho tiempo, se atrevía a hablar de su cansancio, de sus miedos, de su rabia. Un día, su terapeuta le preguntó, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Él pensó unos segundos y dijo, un muchacho que me miró con decepción, pero aún así, me escuchó. Una tarde, Emiliano llegó a casa y encontró un sobre en el buzón. Era una carta sin remitente. Querido Emiliano, no espero que me recuerdes. Solo quiero que sepas que estoy en otro trabajo, que estoy mejor y que gracias a ti, mis hijos me ven distinto. No por lo que traigo puesto, sino por lo que ahora intento ser. Gracias por darme una segunda oportunidad sin pedir nada a cambio. Carlos. Emiliano leyó la carta varias veces. No respondió, pero la guardó como un tesoro. Días después, Matías reunió a todos los chicos. Tengo una noticia. El programa Punto de Frenado está buscando embajadores para visitar escuelas y hablar con otros jóvenes sobre este camino. ¿Embajadores?, preguntó uno. Sí, voces reales. Alguien que haya vivido el cambio y pueda inspirar a otros. Todos voltearon a mirar a Emiliano. Él levantó las cejas. ¿Yo? Tú, dijo Matías. Porque el que aprendió a frenar por otros también sabe cuándo hay que acelerar por los que vienen detrás. Esa noche, Checo lo llamó. ¿Te animas? No sé qué decir. No digas nada que no venga del corazón. Lo demás se siente. Semanas después, Emiliano estaba frente a una sala llena de adolescentes en una escuela pública. Tenía un micrófono en la mano y las manos sudadas. Yo no vengo de una familia con patrocinadores, ni de un apellido famoso, dijo. Vengo de una familia normal, con sueños normales, hasta que alguien me humilló por no encajar. La sala quedó en silencio. Pero también vengo de una segunda oportunidad.
de alguien que me enseñó que frenar no es perder. Es pensar, es elegir, es cuidar. Muchos no sabían quién era, pero eso no importaba, porque lo que decía era verdad. Y la verdad toca más que la fama. El video de la charla de Emiliano se compartió por grupos escolares, cuentas anónimas de motivación y páginas de automovilismo juvenil. No tenía música épica ni edición profesional. Solo tenía una voz temblorosa, diciendo verdades que dolían y sanaban al mismo tiempo. Checo lo vio desde un aeropuerto, esperando su vuelo a Europa. No necesitó ver más de un minuto. Ya lo sabía. Emiliano había cruzado una línea que pocos cruzan. No la de la meta, la de la madurez. Durante los meses siguientes, Emiliano visitó escuelas, centros juveniles y hasta cárceles para menores. No con un discurso preparado, sino con una historia vivida. Contaba cómo lo habían juzgado sin conocerlo, cómo había sentido que nadie lo escuchaba, y cómo eso no lo hizo más fuerte, pero sí más sensible. No hablaba como el sobrino de Checo Pérez. Hablaba como alguien que había decidido no rendirse cuando todo parecía apuntar a que debía hacerlo. En uno de esos encuentros, al terminar su charla, un adolescente de mirada dura se le acercó. ¿Tú también sentiste que no valías nada? Emiliano lo miró a los ojos. Aún lo siento, a veces. Pero ya no dejo que eso me diga quién soy. Mientras tanto, Checo seguía corriendo. Ganaba algunas, perdía otras. Pero algo había cambiado en él también. Después de cada carrera, ya no pensaba solo en puntos o podios. Pensaba en los nombres anónimos que ahora estaban acelerando por primera vez, gracias a ese pequeño programa sin reflectores. Una mañana, recibió una llamada de Matías. Tenemos que verte. No para un favor, para agradecerte. Checo dudó. No era de los que buscaban aplausos, pero aceptó. La reunión fue en un centro comunitario en las afueras de Guadalajara. Checo entró con gorra y lentes oscuros, como siempre, pero esta vez no pudo esconderse. Lo esperaban decenas de jóvenes, padres, voluntarios y entrenadores. Todos lo aplaudieron. No por ser famoso, sino por algo más profundo, por haber frenado a tiempo para mirar al otro. Emiliano subió al escenario y tomó el micrófono. Quiero decir algo que nunca le dije a mi tío. Checo lo miró, sorprendido. Emiliano respiró hondo. Gracias por no defenderme cuando te hablé. Checo frunció el ceño. Gracias por no aparecer en las redes, por no publicar un tweet, por no usar tu fama para borrarlo todo. Gracias por escucharme, por hacerme entender que no necesitaba gritar quién era, solo tenía que vivirlo. El silencio fue absoluto, y luego llegó el aplauso. Pero esta vez, Emiliano no se sonrojó, porque no lo sentía como aplauso, lo sentía como abrazo. Después del evento, Checo y Emiliano se sentaron juntos a ver los karts de los más pequeños. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, dijo Emiliano. ¿Qué? No, pensar que ya llegué. Checo sonrió. Eso es lo más importante que vas a aprender en este camino. Esto nunca se trata de llegar. Se trata de seguir. Emiliano miró a los niños que jugaban a ser campeones. Y en uno de ellos, vio a su propio reflejo. Una madre se acercó con su hijo de la mano. ¿Ustedes son los del programa Punto de Frenado? Checo asintió. Mi hijo tiene problemas de lenguaje, pero desde que vino aquí, sonríe más. Y dice algo que nunca le habíamos oído decir. Checo se agachó, curioso. ¿Qué dice? El niño, con dificultad pero con orgullo, murmuró: quiero ser como él. Y señaló a Emiliano. Checo parpadeó, conmovido. Emiliano se quedó sin palabras, porque entendió que ya no era solo el sobrino de alguien. Ahora era el ejemplo de alguien. Un año después, el programa Punto de Frenado había crecido. Ya no era solo una iniciativa pequeña, era una red, una comunidad de jóvenes, entrenadores, padres y voluntarios que creían en una idea sencilla pero poderosa. Todos merecen una pista donde demostrar lo que llevan dentro. Checo no hablaba mucho del programa en entrevistas. Decía que las cosas importantes no siempre necesitan micrófonos. Pero una vez, en una rueda de prensa tras una victoria, un periodista le preguntó: ¿qué ha sido lo más importante que ha hecho fuera de las pistas? Checo pensó unos segundos y respondió sin dudar: frenar. ¿Frenar?, repitió el periodista, confundido. Sí, dijo Checo con una sonrisa leve.
Frenar para ver lo que otros están viviendo. Frenar para no atropellar con mis éxitos a los que apenas están empezando. Frenar para ayudar a otros a arrancar. Mientras tanto, Emiliano seguía con sus entrenamientos. No era el más rápido, ni el más fuerte, pero ya no corría por reconocimiento. Corría por algo más grande, la responsabilidad de ser ejemplo, y lo hacía bien. Con cada vuelta, cada frenada justa, cada palabra de aliento a los nuevos, construía algo que ningún trofeo podía igualar. Una tarde, recibió una invitación. La fundación organizaba un evento para celebrar a los jóvenes que habían transformado sus vidas a través del programa. Querían que él diera el discurso de cierre. Emiliano dudó. «No sé si tengo algo que decir», le dijo a Matías. «Entonces di eso, porque lo que sale del alma siempre llega». El día del evento, el auditorio estaba lleno. Checo estaba sentado en la primera fila, junto a Matías, voluntarios y muchos de los chicos que habían pasado por el programa. Emiliano subió al escenario. No tenía hojas, ni discurso escrito. Solo respiró hondo y habló. «Hace un año, alguien me sacó de un recinto como si no valiera nada. Y hace un año, alguien me enseñó que lo que valgo no me lo define nadie. Ni un guardia, ni un apellido, ni una cámara». Pausa. Miró al público. «Yo no aprendí a correr. Aprendí a frenar antes de juzgar, a frenar para ayudar, a frenar para escuchar». Volteó a ver a Checo. «Y lo hice porque un día, un campeón decidió no subir un video, ni publicar una denuncia. Decidió hablar, escuchar, estar. Por eso estoy aquí. Y por eso, si tú estás ahí afuera sintiendo que nadie te ve, que tu voz no cuenta, que tus sueños no valen, quiero decirte algo. Sí valen, sí cuentas. Pero primero, tienes que creerlo tú». El público se puso de pie. No como si aplaudieran a un piloto, sino como si reconocieran a alguien que había elegido el camino difícil, el de la dignidad. Esa noche, Checo lo abrazó. «¿Estás listo? ¿Listo para qué? Para enseñarle al mundo que los verdaderos campeones no siempre llegan primero. A veces, llegan cuando más se los necesita». Al día siguiente, Emiliano volvió al circuito. Se puso el casco, subió al kart y esperó la señal de salida. No pensaba en premios, ni en fama, solo en una cosa. Con cada vuelta, hay alguien que te está mirando, no para ver si ganas, sino para ver cómo lo haces. Y eso, pensó, es lo que define de verdad a un campeón. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Puede que alguien más esté necesitando una segunda oportunidad y tú seas quien la encienda.